muchos de ustedes ya lo conocen. Él se integra como agente en seguros en 1962 y ha mantenido una destacada trayectoria de 52 años como miembro en GNP. En 1969 establece la dirección de Agencia 713, la cual se constituye como un semillero de exitosos productores. En su trayectoria de director de agencia destacan 27 campeonatos y 18 subcampeonatos en los diversos standings de nuestra empresa, además de haber obtenido por 2 ocasiones el trofeo George Holden, que es el trofeo con el que ASPRO reconoce al mejor promotor de agentes del país. Ingresa al Salón de la Fama en 1988, máximo reconocimiento que otorga GNP a aquellas personalidades cuya actuación profesional y personal se constituye como un ejemplo a seguir por las actuales y futuras generaciones de aseguradores profesionales. Bueno, pues sin más, yo le pido que le demos un muy fuerte aplauso para que también entremos en calor nosotros a Francisco Regil Vargas y el tema Hombre Clave. Muchas gracias, buenas tardes. Es impresionante así sentirse como torero llena plazas. Es una gran satisfacción platicarles un poco sobre estos temas. Este tema de seguro de hombre clave, que veo que despierta interés. Cuando yo empecé a trabajar hace poco más de 52 años en esta empresa, casi 53 este próximo marzo, ya existía el seguro de hombre clave y ha estado ahí, simplemente lo cambian de artículo y el reglamento, pero ahí está. Y yo empezaría preguntando, levanten la mano quien ha vendido seguros de hombre clave. Bueno, un número nutrido, suena muy interesante. Normalmente pregunto por qué no vendemos más seguros de hombre clave, si es una herramienta tan importante y sobre todo que tenemos el asunto de lo que es el dulcito para el cliente, para el empresario, que es la deducibilidad, ¿verdad? ¿Por qué no vendemos más seguros de hombre clave? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual no vendemos más seguros de hombre clave? A ver, falta de información, no abrimos el mercado, ¿por qué? Porque no le damos un seguimiento a prospectar de la misma manera como prospectamos otros casos. Por acá comentaban, porque no lo conocemos. Yo les voy a dar una opinión de lo que me ha tocado ver cuando me dicen, tengo un prospecto para vender seguro de hombre clave. Y bueno, ¿por qué no? ¿Qué características tiene? ¿Es el director de finanzas o es el director general o es el director tal? Yo creo que mucho de lo que hacemos es tratar de entrevistar, de venderle el seguro al hombre clave. Y cuando le decimos al hombre clave, oye, fíjate, yo creo que vale la pena que tu empresa tenga un seguro de hombre clave, porque si tú llegas a faltar, pues la empresa se va a resarcir, ¿verdad?, de este problema económico que puede pasar en caso de que tú no estés. ¿Ustedes creen que cuando él les pregunte, oye, ¿y mi familia qué recibe? Y le dices, no, nada, la empresa. Le llamará la atención al hombre clave írselo a decir al dueño de la empresa, oye, cómprame un seguro, yo estoy muy preocupado porque si yo me muero, ¿qué va a pasar con tu empresa? Yo creo que el foco es que lo estamos haciendo en ese sentido. Sentimos que conocemos al hombre clave y vamos y lo proponemos. ¿Qué pasaría si vamos con el dueño y le decimos, oye, ¿qué tanto influye Rubén como director de finanzas, director de ventas en tu empresa? No, es muy importante. ¿Qué pasaría si él llegara a faltar?
No, pues a lo mejor tendría yo problemas con los proveedores, a lo mejor tendría problemas con los acreedores, a lo mejor tendría problemas con mi personal, con, no sé, X o Y. Y cuando lo contrataste, ¿cómo le hiciste? ¿Ustedes cómo creen que contrataron a nuestro nuevo director Mario Vela? Por medio de un headhunter. ¿Cuánto creen que cobra un headhunter por atraer un talento de estos niveles? 1 año de salario. ¿Qué garantía creen que da el headhunter durante la contratación? Que en caso de que no funcione lo previsto durante el primer año, pues le sustituye y le busca otro. Pero nunca he visto que un headhunter diga, en caso de que se muera, yo te lo sustituyo. O sea, cuando traen un talento de esta naturaleza, ya traen un pasivo. La empresa ya trae un pasivo. Y ese es importante, ¿eh? Eso es algo que hay que ir viendo. ¿Qué pasa si esta persona, ustedes recuerdan que la ley dice, lo que nosotros conocemos como seguros de hombre clave, la ley dice seguros para técnicos y dirigentes, ¿verdad? Y dice, si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente, la empresa, de la pérdida que sufra en su productividad como consecuencia de la muerte de técnicos o dirigentes, la deducción procederá. Y nos mandan al artículo 44 del reglamento, ¿no? Entonces, primer tema es que sea alguien importante, pero ¿qué pasa si es un técnico? O sea, ya hablamos de un funcionario, de un empleado de alto nivel, pero un técnico. Les voy a platicar, y esto es algo que platico porque lo viví. Seguramente muchos de los que están aquí me han escuchado esa plática y conocen esta anécdota. En algún momento, un técnico de la industria textil lo contrataron unos amigos de la comunidad judía y lo contratan a través de un headhunter. Después lo mandan a Israel a que estudiara ciertas cosas, los procesos, etcétera, etcétera. Regresa y le dicen, ahora sí dinos qué maquinaria necesitamos comprar. Bueno, hay 2 tipos de maquinaria, una que se puede comprar en Suiza y una que se puede comprar en Japón. ¿Cuál nos recomiendas? La japonesa. Ahora, vete a comprarla. Se va, hace las negociaciones, compra la maquinaria, regresa. Y cuando están en el proceso de instalación y todo el proyecto, se mata en la carretera Cuernavaca. Imagínense lo que representa esto en el proyecto para una empresa. Vuelve a contratar y vuelve a hacer todo el proceso. Es muchísimo dinero. Ese es un técnico que requiere un seguro de hombre clave. Pero estoy seguro que si hubiésemos intentado vendérselo al hombre clave, difícilmente lo hubiésemos logrado, ¿no? Cuando tú le dices al dueño, oye, ¿y qué tan cotizado está en el mercado? Hay 5 en México. Y si te lo piratean, porque es otro riesgo, ¿eh? Bueno, y si te gustaría arraigarlo, pues sí me gustaría arraigarlo. Entonces ya estamos teniendo más información para poder proyectar de otra manera nuestra presentación. Sí, y entonces ya va a ser interesante para el hombre clave suscribir el seguro, que la empresa sea beneficiaria en caso de fallecimiento, pero que él sea beneficiario de la reserva que se está constituyendo. La gente me dice, oye, pero tiene que pagar impuestos. Pues sí, pero de todos modos, si hacemos un seguro, vamos a una hipótesis de $1 millón y
Y le dicen, a ver, si te quedas aquí los próximos 10 años, te llevas el 35% de lo que tengamos de reserva en tu seguro. Pues si te quedas 20, te llevas el 100%. Bueno, ya se vuelve algo muy atractivo. Imagínense el trabajo del headhunter para poder llevárselo a otro lado, porque él le va a decir, no, espérame, yo aquí tengo esto. O sea, consígueme lo que quieras más esto. Cambia totalmente ese aspecto. Tuvimos otro caso, y a propósito de este tipo de situaciones de técnicos, era una persona que cuando yo llegué a la empresa y me platican a lo que se dedicaban, yo la verdad nunca había escuchado cuál era lo que hacían. Dice, nosotros nos dedicamos a hacer remediaciones ecológicas. ¿Y eso qué es? Pues cuando una pipa se voltea, rescatamos, si es en el agua, el petróleo que se pueda, o la gasolina, y remediamos ecológicamente todo ese asunto. ¿Y quién lo hace? Un ingeniero que, bueno, es la maravilla. ¿Y cuántos hay? Había muy poquitos. Le digo, si se muere, se acaba mi negocio. Y si te lo piratean, se acaba mi negocio. Entonces, estas son el tipo de gente, ¿verdad? Finalmente es la gente que influye en las utilidades, quienes van a ser nuestros probables asegurados. Insisto que el tema es llegar con el que tenga interés en no se lesionen sus intereses. Y esos son los dueños de la empresa. Entonces, cuando tengamos el acceso a los dueños de la empresa o a través de alguien llegar al dueño de la empresa, vamos a tener una mucho mejor posibilidad de cerrar un negocio de seguro de hombre clave. Así nada más, a manera de historia, les decía que hace 53 años ya existía. Hubo una temporada, y esa nada más se las platico así como para que digan, hijo, cómo no viví en esa época. En los años 80 se modifica la ley en diciembre del 82 para la reforma fiscal, que no eran reformas, eran misceláneas para el 83, y cambia de lo que decía hasta el 82. Fíjense, en el 82 decía, los planes relativos a seguros para técnicos y dirigentes deberán ser temporales o aquel que resulte de prima menor. Nos circunscribía a planes temporales, lo que nosotros conocemos en los seguros como seguros temporales, 1, 5, 10, 15, 20 años, eso era lo que podíamos vender. Cuando hacen la modificación afortunada, los inexpertos de la Secretaría de Hacienda, en su nueva versión dice, los contratos de seguros deberán ser temporales a plazos no mayor de 20 años y prima nivelada. Eso persiste. Eso es lo que dice. Entonces, cuando hablamos de contratos a plazos no mayores de 20 años, contratos temporales, un total es un contrato temporal. Por lo tanto, nos abre la oportunidad de vender planes totales. Y entonces de ahí que pueda surgir la posibilidad de ofrecerle la suma asegurada para resarcir a la empresa y la parte de la reserva para arraigar al hombre clave. Esto, en aquel momento, bueno, quienes nos tocó vivir las épocas de los años 80 en esta industria, se volvió algo muy atractivo porque además, imagínense este escenario, nada más es para recordarles y que les dé un poquito de envidia. Vendíamos el seguro y yo llegué a la idea y le decía, oye Pach, ¿cuántos son tus utilidades? No, pues fíjate que traigo $1,000,000 de pesos. Compra una póliza de $1,000,000 de pesos, la haces deducible, terminas en tasa cero. Quiero recordar que en aquel tiempo la tasa del impuesto de la renta para las personas morales era el 42%. Y 10 de PTU, que ya lo había puesto el licenciado Echeverría desde los 70. Entonces tenía 52% de costo, 42% fiscal.
y 10 de PTU. Y en el momento que Pach me daba el $1,000,000, yo le devolvía a él como préstamo sobre su reserva el 65% de la prima. Imagínense, era una oferta irresistible. Al año siguiente hacíamos la misma operación. El plan estaba adecuado para hacerlo de esa manera. Pasa el año 83, 84, 85 y nosotros felices haciendo negocios. La verdad, créanme que no tenía el tiempo suficiente para atender la demanda que los agentes de mi zona me pedían el acompañamiento. Tuve que pedirle a Antonio Aguirre, que quizás muchos de ustedes lo conocen, y a Federico Castro, que ahora está aquí en Guadalajara, que se asociaran conmigo. Ellos dos son actuarios, para poder atender la demanda. Teníamos en ese tiempo un agente muy querido, Ángel Pérez, que tenía muchas cuentas de agencias automotrices, y un día estábamos en Chihuahua y al día siguiente en Oaxaca y al otro día en Mérida, pero íbamos por los negocios a traer las solicitudes, los exámenes médicos, etcétera, y de las cantidades de lo que eran las utilidades eran las primas. El último año, debe haber sido el 88, las ventas de mi agencia fueron, todavía con los 3 ceros, pero proporciónenlo, y luego, como dijo Lalo Jacobo, su $1,000,000 son como $10 millones. Vendimos 13,000 y pico de millones de primas por el concepto de seguros de hombre clave. ¿Por qué? Pues porque la oferta era irresistible. ¿Qué hacen las autoridades? Afortunadamente, el director de auditoría fiscal no conocía el tema. Y entonces le decían, oye, es que las aseguradoras están haciendo esto y esto y esto. Y manda un oficio a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y dice, todas las compañías de seguros que vendan, fíjense, seguros de vida, seguros de grupo y seguros de gastos médicos mayores, cuyas pólizas hayan ofrecido préstamos durante su vigencia, favor de informar a esta secretaría los montos, y confunde el término de primas con suma asegurada y dice cuya suma asegurada sea de más de 10,000 pesos. Todas. Y dice, me lo mandan en disquete, hablo de los años 80, con registro federal de contribuyente, del contratante y del asegurado. No existía esa información. Entonces, dice, a más tardar, si no la tienen, a más tardar el 10 de agosto, nos la mandan en papel. Las compañías que tenían ese ramo se pusieron de acuerdo y el 10 de agosto salieron los trailers. Imagínense este cuarto lleno de aquellas hojotas de papel, ¿no? Con toda la información, ¿no? Seguros de gastos médicos mayores. Dijimos, a lo mejor confundió los que otorgan dividendos, ¿no? Pues ahí le va toda la información. No pudieron hacer nada. Entonces, ante la frustración de la autoridad, empezaron las medidas coercitivas, ¿eh? Entonces, en aquel tiempo las compañías de seguros eran concesionadas, tenían una concesión. Ahora son autorizaciones y la concesión valía mucho dinero. Y GNP mantenía a la Nacional Compañía de Seguros como una concesión y a Seguros La Provincial como otra concesión. Entonces, pues les quitamos la concesión si siguen haciendo esto. Y ahí, bueno, pues ya poco a poco empezó el susto, ¿no? Pero dice, háganlo a través de una modificación fiscal. Entonces viene la modificación en el 88 para amanecer en el 89 y dice que todas las pólizas serán deducibles siempre y cuando no otorguen préstamo con garantía de la póliza. Yo fui y le dije a Rafa Fronjovsa, que en paz descanse, que era el subdirector técnico, oye Rafa, ¿con qué se da el préstamo? ¿Sobre qué se da el préstamo de las pólizas? ¿Sobre qué se da? Sobre la reserva. Dice que sobre la garantía de la póliza, no, pues lo que es la garantía es la reserva matemática, ¿eh?
la reserva de la póliza. Nos echamos otro año, ¿sí? Entonces, para no ser tan obvios, hacíamos un quirografario, ¿no? Y ahí te va un pagaré, la garantía es esta por si vienen y te auditan y todo. Todas esas cosas maravillosas se pudieron hacer. Termina ya la posibilidad. Y bueno, pues tenemos, porque además al Colegio de Contadores les dijeron, a todos ustedes les vamos a quitar la licencia, y a todos los agentes de seguros y a todo esto. Total, era así el susto y el pánico por todos lados. Bueno, pues atrás los fielders y se acabó este tema. Pero, ¿qué sucede cuando ya te gustó el tema? Pues te pones a estudiarlo, ¿no? Y ya no vas a llevar una oferta como aquella del cheque, contracheque y todo eso, pero te encuentras con que hay cosas muy importantes que se pueden hacer a través de los seguros de hombre clave, como lo estamos platicando, ¿no? Vamos a resarcir a la empresa, vamos a hacerle atractivo a la empresa que tenga su 45%, bueno, ahora 30% de impuesto de la renta, su 10% de PTU, modifica su coeficiente para el pago de impuestos provisionales, ¿no? Quienes no lo sepan, explico muy brevemente. Cuando termina una empresa y hace su declaración en marzo, entonces ahí determina cuál es la utilidad. Ahí hay un numerito que sale que se llama coeficiente, que es el porcentaje que tiene que pagar de provisión. Entonces, mientras más gasta, su utilidad es menor y por lo tanto su coeficiente es más pequeñito. Para las empresas, el hecho de tener un pago pequeñito cada mes y después hacer la declaración anual, estos flujos es un efecto financiero que también puede darle un atractivo, yo calculo, mínimo de alrededor de un 5%. Entonces, bueno, financieramente no es malo que tengas un 30 más un 10 más un 5, ¿no? Es un 45% sobre el gasto. Aquí, no sé, está un colega que hace rato, Javier de Mexicali, me decía, es que yo lo vendo dándole la oportunidad al cliente de que al final pues, lo recibe la empresa y luego le pague, ¿no? Le dé el dinero. Sí, y lo que les dije al principio, la empresa lo recibe, la empresa si tiene una obligación contractual lo va a hacer deducible cuando haga el egreso para dárselo y él lo va a acumular, ¿no? Sí, es clarísimo, ¿no? el tema. Bueno, pues en términos generales, los seguros de hombre clave se debieran de manejar de esa forma, ¿no? Aquí nos dice lo que he tratado de explicar, ¿verdad? Lo que se refiere a esta posibilidad, si quieren ustedes verla, leerla. O sea, habla de lo que es fundamentalmente el factor humano, ¿eh? Ese es lo importante dentro de las empresas. Las empresas valen por la gente que trabaja en ellas, por lo que hace la gente dentro de las empresas. Yo la verdad creo que cada vez hay más posibilidad de hacer este tipo de negocios, pero hay otros mecanismos que me gustan más. Si quieren se los platico. Échale. Y les digo que hay otros mecanismos que quieren más y pedí permiso de poder platicar el tema porque la verdad esto es muy bonito, muy interesante y yo creo que no deben de perder el foco ustedes sobre este tipo de prospectos. El seguro de hombre clave, en mi opinión, es muy rígido por lo que dice el reglamento. Hoy en el artículo 44 del reglamento, que ahorita lo van a ver y le van a tomar fotos, dice, que ya mencionábamos, los contratos de seguros deberán hacer a plazos no mayor de 20 años y prima nivelada. ¿Por qué prima nivelada? Porque fuimos tan, permítame la expresión, era yo, tan cínicos que vendíamos primas únicas. Entonces, pues, oye, una prima única,
pagabas los 20 años por anticipado y lo hacías deducible. La ley te lo permitía. Entonces por eso dice, y prima nivelada. De repente se van a encontrar por ahí algún contador que diga, no, fíjate que lo que tú traes de tus programas de seguros no son prima nivelada, porque la prima se ajusta cada año de acuerdo a la inflación. Entonces, y hay que explicarle que la suma asegurada también se ajusta, que va de acuerdo y que esto es nivelar. ¿Qué dice el segundo párrafo del 44? El contribuyente deberá tener relación de trabajo con el asegurado. El asegurado deberá tener relación de trabajo con el contribuyente. Y aquí mucha gente dice, oye, es que es el dueño y no está en la nómina. Y si, fíjense, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, si hay un contrato de prestación de servicios, hay una relación de trabajo. Entonces, con eso, nada de que porque no está en el Seguro Social, que porque no está acá. No. La ley nada más dice que existe una relación de trabajo. Yo puedo contratar a alguien por honorarios para un proyecto específico donde puede tener una trascendencia importantísima, pero no lo quiero tener en nómina, ni a él le interesa, es un freelance. O sea, pero es un hombre clave. Es muy importante para mi proyecto. Lo puedo asegurar. Entonces, que no nos dé temor esa parte de la situación laboral. Tercero, el contribuyente deberá de reunir la condición de contratante y beneficiario irrevocable. Estas son de las cosas que me parecen donde empiezan la rigidez, ¿no? Porque ustedes tienen, y por aquí viene una lámina que dice cuántas empresas que inician en un ciclo de 5 años desaparecieron. Ahora, ¿cuántas, que son las más de las que yo conozco, lo hacen por estrategia fiscal? Oye, voy a desaparecer mi empresa porque traigo muchos pecados y hasta ahorita no han venido y voy a hacer una nueva. Pero yo sigo siendo aquí el hombre clave y todo. Pues sí, pero no podemos hacer un cambio de contratante en los seguros de hombre clave. Es rígido, no podemos hacer. Yo he hecho un solo caso como consecuencia de una fusión. O sea, si hay una fusión, el fusionante adquiere las responsabilidades, o sea, los derechos y obligaciones. Por lo tanto, y si sigue siendo la misma persona y son los mismos accionistas, bueno, pues es una estrategia fiscal, están cerrando esta, están abriendo esta otra, y sí podemos hacer el cambio. Pero es muy raro que haya una fusión, porque lo que quieren es desaparecer sus pecados. Entonces, ahí es donde empieza esta bronca de la rigidez en la parte de los cambios. Y el cliente generalmente dice, eso no me lo dijiste. Estoy seguro que se lo dijimos, pero el cliente siempre dice, eso no me lo dijiste, se enoja, ya dame lo que sea y lo acumulan, ¿verdad? No tienen estrategia dentro de toda esta situación para ver qué pueden hacer con esa acumulación de ingresos y viene la frustración. Yo les recomendaría que en el caso de que tengan esto, cuando entreguen la póliza, díganle las cosas y que les firmen de recibido. O sea, en caso de que cambies de contratante, bla, bla, no podremos hacer esto y lo que te vamos a hacer es entregarte tu reserva y la tienes que acumular y firma. Entonces, por eso les digo, es rígido. Nos falta un cuarto párrafo del reglamento del artículo 44. Dice, en caso de terminación,
la póliza será rescatada y el contribuyente acumulará el importe del rescate en el ejercicio en que esto ocurre. ¿Cuándo ocurre una terminación? Cuando la cancelas, cuando termina el plazo o cuando se muere. Ya, en cualquiera de estas situaciones tengo que ver si hay reserva, en caso si es falta de pago o si es por término, y acumularla. Y en caso de muerte, acumularla. Entonces, si la gente dice, oye, entonces es un diferimiento de impuesto, pues si lo quieres ver así, sí. Retorna toda esta parte, porque todos tus 30% de impuesto de la renta que hiciste deducibles, pues ahora en una sola exhibición se van a acumular. Bueno, hay que preparar la estrategia de hacer gastos, ¿verdad?, que te permitan hacer la deducción. Entre ellos, la parte contractual entre la persona y la obligación de pagarle la indemnización, como mencionábamos, ¿no? Hasta aquí, dudas, preguntas. Me pregunta que si se paga impuesto al acumular la empresa o aplica lo que dice la ley de impuestos a la renta, que cuando se trata de seguros de vida no se paga. A ver, aclaramos, sí se paga impuesto, sí se acumula y dependerá de cómo se encuentre la empresa, si trae pérdidas, si trae utilidades, en fin, depende de eso, si hay impuesto a la renta o no. El otro tema que tú dices que antes estaba en el 109 y ahora en el 93, que te dice que son exentos los pagos hechos por aseguradoras cuando se paga, recuerda que dice al cónyuge, dice al asegurado, al cónyuge con quien hubiese vivido en concubinato en línea recta, ascendente y descendente. Esos son exentos. Una aportación, porque a lo mejor a veces no nos acordamos de esto. ¿Cuántas veces tenemos ya el vencimiento de una póliza? Que el cliente, por otro lado, también en este artículo nos dice que, del 93, dice que si el cliente lo pagó, si el contrato tiene más de 5 años y 60 años de edad, es un ingreso exento. Cuando hay un ingreso exento derivado de esto, hay que declararlo. Si no se declara, se pierde la exención. En la declaración hay ingresos afectos, ingresos no afectos u otros ingresos. Hasta el año 2013 había una multa si no se declaraba. Una multa de 5 días de salario, 350 pesos o a lo mejor un poquito más. No pasaba nada, pues no lo declaré nada. Pero hoy pierdes la exención. Entonces, recuerda que ahora está trabajando mucho el SAT sobre la congruencia fiscal, los ingresos contra tus egresos. ¿Cuánto me declaraste que ganas y cuánto y cómo vives, con cuánto vives? Por eso es que hay tanto dinero líquido, efectivo, por todos lados. Y la gente piensa que con eso ya salvó su alma. Y la verdad es que están en pecado capital. Yo llego con un cliente y me dice, me compré un coche como estrategia fiscal. Me aceptaron 250,000 pesos en la agencia y nada más di un cheque de 250,000. ¿Y la factura por cuánto te la dieron? No, pues por 500. Entonces, tienes una factura por 500, el SAT va a decir, oye, vi que pagaste con un cheque de 250. ¿Y de dónde salió el efectivo? Ya no hay, ya se quitó el impuesto depósitos en efectivo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no estén recibiendo la información Hacienda de todos los depósitos que se hacen en efectivo. Todos. El sistema del SAT hoy es un sistema verdaderamente bueno, complejo, difícil,
¿Ah? ¿Cuántas facturas creen que emite GNP en un año? Alrededor de unas 14 millones de facturas. Sáquenle cuántas son diarias. ¿Ah? Entonces, y el SAT tiene el compromiso de que en menos de 72 horas te las regresa, y lo estamos viendo, es rapidísimo, en cuestión de minutos tenemos ya la factura con su sello digital, ¿no? Entonces, ahí ya saben cuánto pagaste del seguro, cómo lo pagaste, etcétera, etcétera. Lo mismo en el carro, lo mismo en cualquier bien o servicio que hagamos. Pero resulta que alguien dice, es que yo declaro porque pues me puse un sueldo de 50,000 pesos, entonces declaro 600. Ya desde el pasado, nada más que no lo ejercía Hacienda, desde el pasado existía en el Código Fiscal de la Federación, el artículo 62 decía lo que se llama presuntiva del ingreso. O sea, Hacienda tiene la facultad de presumir cuánto es tu ingreso. ¿Cómo? Pues por cómo vives, por cómo gastas, tus tarjetas de crédito, tu casa, tus coches, todo esto. Dice, a ver, tú dices que vives con 50,000 pesos mensuales, ahora explícame todo esto, ¿eh? Y como no me lo puedes explicar, entonces yo presumo que ganaste tanto y entonces te voy a hacer unas multitas, unas actualizaciones, ¿verdad? Entonces, y unos recargos. Sí, adelante. Y entonces, pero no te preocupes, te doy 36 meses para que me pagues. Entonces, imagínense si no debemos de tener un cuidado extraordinario. Nosotros somos cautivos, ¿verdad? Nosotros, la compañía dice, pum, te retengo el 10, ahí te va tu parte del IVA, y te va tu impuesto. La compañía es la retenedora, la que le entera a Hacienda. Nosotros tenemos que hacer nuestra declaración, pero si trabajamos con varias compañías y a la hora de la hora omitimos algo, va a haber inconsistencia en la información contra la declaración. Aguas. Pero nosotros, bueno, somos los menos pecadores dentro de los pecadores. Los pecadores fuertes son los empresarios, son los comerciantes, y son toda esta gente que hace todo este tipo de situaciones y que a la hora de la hora no tienen manera de comprobarlo. Entonces, cuidado con esa parte. A ver, pregunta que si verdaderamente son inembargables los seguros. Yo he visto en mi experiencia de estos 50 y tantos años que he visto que un juez le dice a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dime qué cuentas tiene el señor Enrique Castillo. Y es Quique el bueno, no creo que sea. No es Lara. Y entonces, en unos minutos le dicen, tiene estas, y Hacienda dice, embárgalas, congélalas hasta que no nos aclare todo esto. Nunca he visto que un juez diga, a ver, dime cuánto tiene Jorge Aldrete en reservas en su póliza. Una de las ventajas que tenemos es que los seguros, además, por su estructura, la nota técnica ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tenemos la parte de lo que son primas, lo que es la reserva, pero toda la parte adicional de aportaciones forman parte de lo que es la reserva y se paga como suma asegurada. Por lo tanto, es un ingreso exento que hay que declarar. No se paga impuesto, pero hay que declararlo. Esto se lo tenemos que decir como información a nuestro cliente. ¿Queda contestada tu respuesta? Sí, no. ¿Es inembargable? Es inembargable. Nunca he visto que haya una petición de información. Nunca la he visto. Sí se considera, buena pregunta, no la he mencionado. Lo único que puedes incluir son beneficios de invalidez.
Cualquier otro beneficio, como el GAF, el IMA o el DIVA, son de especulación, por eso no te los aceptan. O sea, si tú ya determinaste la regla para resarcirte, ¿por qué quieres el doble si es una muerte accidental? Entonces, esas ni el GAF, ni el IMA, ni el DIVA. Pero el ICE, sí, absolutamente, sí. ¿Perdón? ¿El BIT? Sí. Es que no te dan ICE sin BIT, ¿no? Estas son las cosas que dice que se enfrentaría un empresario en un momento del fallecimiento de un hombre clave. Hablábamos, el artículo 27, fracción 12ª, es la que nos da ahora, en esta nueva versión de la reforma fiscal, la base de la deducibilidad. Y lo que mencionaba yo hace rato, si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente, etcétera, etcétera, la deducción procederá. Fíjense que ahí falta un detalle bien importante que nos va a servir para la otra parte que les quiero comentar. Dice que en esta ley se señale como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlas. Puede ser una obligación contractual, como decíamos hace rato, ¿eh? No hay una relación laboral, pero no hay una relación laboral en nómina, pero sí hay una relación laboral por los contratos, ¿no? Entonces ahí se estableció una obligación contractual. Siguiendo con el marco legal, aquí esto ya sería el reglamento del artículo 44, que dice que la empresa, la ley dice el contribuyente deberá de reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable. El hombre clavo debe tener un contrato de trabajo con la empresa. Contrato de trabajo no quiere decir que esté en nómina. Hago énfasis porque muchas veces he visto colegas que se frustran porque dicen, no le puede vender porque no está en la nómina. Ya ven que está muy de moda las facturas, ya no tan apócrifas, sino que cuántas empresas venden facturas y te venden facturas de todos los precios, ¿eh? 2% del IVA, la mitad del IVA, todo el IVA más algo, etcétera. La factura per se tiene un valor relativo. Hay algo que se llama los entregables. ¿Qué son los entregables? El contrato base del servicio o del bien que se vende. Y si no se tiene eso, la factura no sirve. O sea, si yo les digo que, a ver, te voy a cobrar 100,000 pesos por una asesoría. Ahí te va mi recibo de honorarios. Yo tengo que entregarle a esa empresa, y así lo exige la ley, lo que se llama los entregables. Aquí está mi contrato. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿En qué lugar lo voy a hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque en caso de una compulsa, de una revisión, pues me van a ir a ver y me van a decir, a ver, ¿tú diste este servicio? Dime dónde, cuándo, etcétera. Esa es la parte importante. Así que aguas con las facturas y todo ese rollo. Dice que los contratos de seguros deberán ser temporales. Para nosotros un total es un temporal, por lo tanto podemos usar temporales. La suma asegurada será determinada por el monto justo para cubrir esta necesidad. Esto tiene una relatividad, ¿no? Las compañías de seguros tienen como característica definir a través de dos mecanismos: las utilidades y el ingreso del hombre clave. El número anualizado, el ingreso, y dos, las utilidades proyectadas. Eso es lo que determina. Y la compañía de seguros dice, yo con esto satisfago mi criterio de selección y es suficiente para que el cliente pueda manejarlo así. En mi opinión, deja mucho que desear el criterio, porque como todos sabemos, todos los empresarios hacen sus estrategias para acabar con utilidades muy pequeñitas
tener una cantidad de gastos que puedan meter dentro de su contabilidad como deducciones para bajar inclusive su coeficiente para el pago de provisionales. Resulta que tienen una utilidad pequeñita. Cuando solo le llevamos los estados financieros a la compañía para efectos de selección, te dicen, no, me estás pidiendo 10 millones de dólares y la empresa vale 800 mil pesos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que trabajarle con la gente de selección, a que haga un caminito para trabajar con ellos y poder obtener las sumas aseguradas. A ver, resulta verdaderamente frustrante, ¿eh? Nosotros el año pasado con Lalo Jacobo hicimos unas pólizas de hombre clave, 4, que eran, para mi gusto, nítidas, clarísimas. La petición era una sociedad que estaban haciendo una empresa de Luxemburgo con una empresa mexicana. A los mexicanos les exigieron porque la gente de Luxemburgo estaba metiendo capital, y es más, en el contrato fuente decía que ellos iban a poner 250 mil dólares para las primas de los seguros, que tenían que asegurarse por 10 millones de dólares cada uno de los 4 socios mexicanos. Tardamos 6 meses en colocarlas. Finalmente, bueno, se pudieron colocar, pero sí, y es por los criterios. Imagínense, contratos en inglés y en francés, que los traduzca la gente de selección, que te los interprete, que vea que los estados financieros de una empresa nueva. Les mandé que estaban colocando 570 millones de capital en la bolsa de valores de Estados Unidos, de Nueva York. Bueno, fue una odisea. Estos negocios así grandototes, pues sí tienen esas complicaciones, ¿no? Entonces, cuando tengan ese tipo de cosas, no se frustren, hay que luchar por ello, sí se pueden lograr. Beneficios adicionales, aquí contesta lo que mencionábamos del BID y el ICE. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Proteger a las empresas de todas estas cuestiones que pueden tener en su proyecto de desarrollo, de mantenerse las empresas, ¿no? ¿Qué opinan en este sentido? A ver, hay una pregunta, sí. Si la persona clave deja de trabajar, pues ya no está dentro de la empresa, ya no se requiere, hay que cobrar la suma, la reserva y acumularla, la empresa la acumula. Se lo pueden dar si está bajo el contrato. Ahora, para la empresa es un ingreso primero, luego es un gasto deducible y luego es un ingreso para la persona física. Ante esta situación de los seguros de hombre clave, que insisto, son buenos, se deben de seguir vendiendo, se deben de seguir promoviendo, etcétera, etcétera. Hagan de cuenta que estamos valuando una empresa. Una empresa no la vas a evaluar con esas técnicas. Hay otro tipo de técnicas para evaluar la empresa. Si la estuviéramos vendiendo, pues vas a utilizar otros mecanismos para conocer cuál es el verdadero valor de la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, coincido contigo que esos criterios de selección no son los adecuados. Y por eso tenemos que luchar con el área técnica para que muevan ese tipo de situaciones, y muchas veces no son ellos, son los reaseguradores que no entienden cómo los empresarios mexicanos hacen trutru, cocoyo, jales para hacer sus declaraciones. ¿Quién es el hombre clave? Miren, dice el dueño bajo el criterio que les comento, ¿no? Director general, presidente del Consejo de Administración. Estas personas pueden no estar dentro de la nómina, pero a través de la relación laboral, del contrato, ya están. Y son empleados indispensables, sí, su trabajo genera utilidades económicas, sí, usualmente se trata de socios de la empresa, personas con puestos importantes. Otra vez caemos en ese criterio de que si los socios, si no están en nómina o si están en nómina. Yo creo que hemos sido bastante enfáticos en cómo hacerlo. Diversos métodos, miren, múltiplos de salario, con tope de equivalente a 5 salarios anualizados del asegurado. Esto es una aberración, porque muchas veces dices el salario nominal es de 50,000, pero los bonos o los otros mecanismos que tengo para remunerarles mucho más. Promedio de las utilidades fiscales, o la cuenta de utilidad fiscal neta, que se llama CUFIN, ¿ah? Es otro criterio totalmente diferente. El promedio de utilidades fiscales de los últimos 5 años, o el costo de reclutamiento y capacitación del nuevo. Yo me quisiera enfrentar con la gente de selección y decirle, es que el criterio para que el headhunter y el esto y el otro, pues no me lo van a tomar.
O sea, tenemos que tener mucha habilidad para poder encontrar los mecanismos que nos puedan llevar a sumas aseguradas lógicas que le den el verdadero valor al hombre clave para lo que representa para la empresa. Aquí te dice qué sucede. El plan de protección, se muere, pues le pagan. Se invalida, acá se invalida, recibe el dinero. Si más aportaciones sigue asegurado, se muere, le pagan. Tan claro como lo conocemos, ¿no? Y luego en los planes de ahorro se incapacita, sigue asegurado si tiene los beneficios de incapacidad. Si se muere, pues la empresa recibe el dinero. Tan. El importe es 100% deducible. Se obtiene un beneficio adicional y se disminuir la base gravable para efectos de ISR, coeficiente que ya expliqué, y para los pagos provisionales y PTU. Si se opta por un plan de ahorro, es el único instrumento que permite conformar un patrimonio con liquidez en una moneda estable y tiene carácter de inembargable. Aquí, ¿qué pasa cuando la empresa desaparece? Bueno, ya lo comentamos, ahí hay que rescatar y acumular. Ya sea que, desaparece por estrategia, desaparece por quiebra, desaparece por quiebra, hay que hacerlo. Entonces ya dice que no IMA, no DIVA, no GAF. No están disponibles en estos seguros. Preguntas más frecuentes, los requisitos. Aquí está lo que me mencionan. A ver, es que de repente selección me pide y al ratito me dice te faltó esto, te faltó lo otro, ¿no? Aquí está lo que nos van a pedir. Es la solicitud por cada asegurado, un anexo de formato de hombre clave, el examen médico según suma asegurada, lo del 140, el acta constitutiva, el poder notarial, representante poder legal, a menos que esté dentro del acta constitutiva ya específico, registro federal de contribuyente y los resultados de balance, declaración anual. Yo les recomiendo que manden de los últimos 2 años. A ver, nos encontramos con empresas que están naciendo, ¿no? Dice, oye, pero es que no tengo. Créanme que sí se pueden hacer ese tipo de negocios. El seguro de hombre clave es un proyecto empresarial 100% deducible, que otorga a sus dirigentes oportunidad de amparar riesgos financieros en caso de fallecimiento o invalidez de alguna de sus piezas fundamentales. Resulta atractiva la alternativa en términos de beneficio financiero si es utilizado como un mecanismo para lograr bonos de lealtad. Eso de los bonos de lealtad no es más que darle la dote al final, el arraigo que hablábamos desde el principio, ¿no? Normalmente una empresa vale sus activos menos sus pasivos y normalmente hacemos muy poco caso del pasivo laboral. El pasivo contingente laboral es algo importantísimo y a la medida que pasa un año y se van acumulando la antigüedad de los empleados, pues hay un criterio muy claro en este sentido, que yo quiero correr a alguien, pues le tengo que pagar 3 meses, 20 días por año, por ley. Y luego tengo lo que es la prima de antigüedad, que aunque está topada 2 veces el salario mínimo y tiene que haber pasado 15 años y está topado a 12 días por mes, después de los 15 por año, perdón. Entonces, bueno, pero hay que evaluarlo. Normalmente esas evaluaciones las hacen los actuarios, pero yo creo que tampoco es gran ciencia hacerlo. Yo recuerdo haber hecho este tipo de evaluaciones y poder usar ese criterio para decir, oye, a través de esto constituye una reserva. La reserva como tal, hoy con los criterios que existen para la ley del impuesto de la renta, ustedes se dieron cuenta que el año pasado en la reforma fiscal nos dijeron solamente el 53% de las prestaciones son deducibles. Pero no incluye seguros de vida ni gastos médicos mayores. Y el criterio es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros, si la empresa le da una prestación a los empleados de seguro de vida, en el momento en que recibe la prestación, no tiene modificación patrimonial. Está recibiendo una póliza que es una promesa que dice que una compañía de seguros le va a pagar en caso de fallecimiento a sus beneficiarios y que son exentos por lo que marca el artículo 93. Y en caso de gastos médicos, lo mismo. O sea, cuando recibe esta prestación, no hay modificación en su patrimonio. Por lo tanto, es 100% deducible para la empresa. No es acumulable para la persona física y en el momento en que ocurre el siniestro,
Por un lado, la ley contempla, si es muerte, la deducibilidad, y si es gastos médicos, también, porque quien le paga no es la empresa, es la aseguradora. Y tampoco tiene modificación en su patrimonio. Simplemente se está resarciendo del gasto, de la pérdida que hubiesen tenido. Entonces, el criterio es muy claro en este sentido de que podemos hacer esto. Nos quedan unos pocos minutitos. Les voy a dar así como una probadita del otro tema, porque nos quedan muy pocos minutitos. Miren, cuando se vino aquella situación de los años 80 que les platicaba, que tenemos que seguir haciendo cosas y cosas verdaderamente rentables, empezamos a diseñar algo que yo le llamo planeación patrimonial para los empresarios. Y este tema de planeación patrimonial, créanme que hasta hoy, o sea, a lo mejor aquí hay alguien, pero hasta hoy no he encontrado competencia. Hay quien hace planeación patrimonial, ustedes pueden ir con un notario y les puede decir, pues sí, mira, puedes hacer un testamento y heredar de X o Y. A lo mejor podemos ir con un delegado fiduciario y te hace un diseño de un fideicomiso de X o Y forma. Pero, ¿qué conceptualizaríamos como un criterio para decir que es una planeación patrimonial para empresarios? Por novio de tiempo no les pregunto, les digo. Planeación patrimonial para empresarios es poner en orden el patrimonio del empresario para que lo transmita en vida o a su muerte de la mejor manera posible, acotando cargas fiscales. O sea, planeación patrimonial es poner en orden el patrimonio del empresario para que lo transmita en muerte o en vida o a su muerte de la mejor manera posible, acotando cargas fiscales y dejando familias unidas. ¿Quién no conoce a alguien que haya tenido una macrobronca por una herencia? Y herencias de 3 pesos, pero se pelea por el cuadrito, por el X. Entonces, de esta manera, tú llegas y le dices, a ver, yo puedo llegar a decir, oye, no nos conocemos, y fíjense, me ha dado mucho resultado cuando yo llego y le digo al cliente, mira Enrique, no nos conocemos, pero vamos a hablar de las 3 cosas más importantes. Si hay otra, me avisas. Vamos a hablar de tu familia, vamos a hablar de tu patrimonio y vamos a hablar de tu vida. ¿Hay alguna otra que sea importante? Tu vida. Fíjate, de tu familia, de tu patrimonio y de tu vida. Ya te digo, pues sí. Ya se va a interesar en prestarte atención. Como no me conoces, y yo para que te dé un diagnóstico necesito tener toda la información, y haz de cuenta que te vas a confesar. Pero para que me tengas mucha confianza, vamos a firmar un contrato de confidencialidad. Y ese contrato de confidencialidad, vamos a ponerle una pena económica, ¿eh? Para que si alguno falla en la secrecía que debemos de mantener con este concepto, pues nos multemos y tengamos que pagar la pena económica. He firmado algunos contratos de muchos miles de pesos, porque hay gente que me dice, órale, va. ¿Por qué? Porque él me va a dar mucha información, yo tengo que tener el compromiso de mantener esa información en alta secrecía, pero yo también le voy a dar mucha información y no quiero que diga, mi compadre viene seguro, se lo paso a mi compadre. Que la verdad es que a la hora que llegamos a aterrizar el tema, ya no me preocupa que se lo pase a su compadre, porque el compadre no le va a dar la oferta de valor que nosotros le vamos a dar. Si toda la información que podemos darle, el compadre no se la va a dar. ¿Por qué? A ver, aquí sí ya vamos a entrar en la parte de intersocios, por ejemplo. O sea, ya no nos vamos a ir. Y si me dicen ahorita, dime la fórmula para hacerlo deducible, no tengo una receta, tengo muchas. Lo que sí les puedo decir es que siempre encuentro la fórmula para hacerlo deducible. Entonces, aquí sí se vuelve sumamente atractivo, porque a la hora que te empiezan a decir, voy a hacer un caso
así prototipo, ¿eh? Un cliente te dice, pues mira, es que yo cuando empecé mi fabriquita de chocolates, éramos mi compadre, creo que todavía ni era mi compadre, mi hermano y yo. Y pues, ay, nos costó mucho trabajo sacarla adelante, pero finalmente lo logramos. Y me acuerdo, había semanas, fines de semana, que sacábamos un poquito de dinero para llevar gasto a la casa. Fuimos creciendo, me casé, compré un departamentito. El departamentito donde... Y tuve que sacar una hipoteca. Algunos de ustedes ni van a saber de qué hablo, pero la sacó con Banca Unión, con Banca Cremi, con Probursa, Banco del Atlántico, etcétera. Y le preguntas, oye, ¿y la liquidaste? Absolutamente. Es más, tengo por ahí, creo que en casa de mi mamá, porque todavía estaba yo a punto de casarme, el acta de cancelación, tengo las escrituras y el acta de cancelación. Pero ha checado en el registro público de la propiedad que esté liberado. ¿Sabe cuándo se dan cuenta? Cuando la tienen que poner como garantía para una fianza, una cosa así. Oye, no está liberada. Los notarios, el hecho de que te den el acta constitutiva no quiere decir que ya está en el registro público de la propiedad liberada. Oye, después compré otra casa mejor. Y luego la casota, en México es muy común que pues ya sea en Las Lomas, sabemos que es de Las Lomas, en estas colonias muy importantes. ¿Ya? Y después, no, fíjate que me compré un depa en Acapulco. Y luego una casita en Houston o en La Joya. Y la de Valle de Bravo. Y vas viendo un patrimonio así asado. Y la sociedad anónima de capital variable que formamos en su origen, que era una SA, pero ya le cambiamos a capital variable. Esta es una empresa que fabrica chocolates. Pero luego pusimos una comercializadora, porque nuestros asesores fiscales nos dijeron, no, pues ahora pon una comercializadora. Y luego una transportista, pues nos empezó a ir muy bien, y en lugar de estar pagando fletes, pues nuestros propios transportes. Pues nos siguió yendo muy bien, y entonces compramos los inmuebles, ¿verdad? Entonces creamos una inmobiliaria, ¿verdad? Y así es el esquema muy frecuente de las empresas. Y luego, como son muy duchos y como están las cosas con Hacienda, crearon una holding, que no se oye muy bonito, ¿verdad? Que es la controladora de las acciones, la propietaria de las acciones de todas las empresas. Oye, entonces la proveedora de la riqueza de ustedes es la fábrica de chocolates, ¿sí? Pero ahora ya tenemos una outsourcing propia, ahí tenemos todos los empleados, ¿ah? Seguro, pues nada más faltar que no la tuvieran, pues, si están muy de moda. Bueno, entonces de ahí salió todo el dinero. ¿Y cuántos socios son los mismos? 3. La empresa ya tiene 20 años. Oye, ¿y qué pasaría si alguno de los socios se muere? Hemos pensado mucho el tema. Te contestan, ¿eh? Todos lo han pensado. Tenemos un pacto de caballeros. Si se muere mi compadre, nosotros vamos a mantener la familia. Si se muere mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, por supuesto. Y si me muero yo, me han dicho lo mismo. Y les digo siempre, ¿qué sentimientos más bonitos, más nobles, en mi experiencia, duran hasta después del funeral? Ahí se acabó el sentimiento. Se murió tu socio, se murió tu compadre, se murió tu hermano, ¿no? Ahí se acabó el sentimiento. Y luego le tienes que dramatizar. Oye, ¿y si fueras tú? Piensa en tu viuda, está preparada. Ya cuando dices tu viuda, te empiezas. Tu viuda está preparada para venir a formar parte del consejo de administración, tomar las riendas del negocio, ¿no? No, fíjate, cuando son los... Mi esposa sí trabajaba, ¿eh? Es más, tiene una carrera. Pero cuando nos casamos, pues ya los niños, y nos empezó a ir bien, y pues ya no trabaja. Como les digo yo, la jubiló, ¿eh? En el sentido de la chamba. Y entonces,
¿qué pasaría? Vamos a pensar muy bien de tus socios. En marzo hacen su declaración y vienen y le dicen: viudita, aquí están tus dividendos. No, pues muchas gracias, cuñado, compadre, gracias. Y al año siguiente le dicen: fíjate que sí tenemos utilidades, pero queremos expandir el negocio, queremos abrir Puebla y Tijuana. Entonces, además de las utilidades, hay que aportarle 5 milloncitos de pesos. No, pues no tengo. No te preocupes, comadrita. Yo lo pongo y ahora tus acciones del 33 pues van a valer el 18. Eso es así en el mejor de los casos, en que se sigan haciendo las cosas. ¿Quieres vivir eso? No, francamente no. ¿No te gustaría tener un sistema a través del cual en el momento que tú faltes se venden las acciones y se le pagan a tu familia? Oh, pues sí. ¿Y que la garantía sea el seguro de vida? Sí. Vamos creando un sentido de necesidad que lo tienen siempre en mente los empresarios, pero que nunca lo quieren aterrizar. No es prioridad aterrizarlo. Todos somos inmortales. ¿Ah? Y a pesar de que vemos, hijo, se murió mi cuate fulanito y se murió el otro y el accidente y tal, ¿verdad? Pero a nosotros no nos va a pasar. Entonces, ante esta situación que ya tenemos sensibilizado a nuestro cliente, decimos: oye, existe el seguro y mi oferta de valor, por eso les digo que ahí es donde estoy seguro que no vamos a tener competencia, es que yo te voy a hacer el contrato de compraventa de las acciones, que este contrato de compraventa de las acciones blinde precisamente esta parte, ¿no? De manera que, a ver, voy a tratar de explicar qué debe de contener el contrato. Un contrato de esta naturaleza, voy a hacer primero un ejemplo. Si yo ahorita le doy a mi tocayo, a Francisco, un poder notarial para que pueda hacer uso de todos mis bienes y hasta de mi acta de nacimiento, bueno, puedes hacer lo que quieras. Pues si yo me muero mañana, es nulo. Ya no existe el poder. Ya no hay poder. Por lo tanto, el contrato de compraventa debe de tener algo que jurídicamente se llama una cláusula de condición suspensiva. Esto quiere decir, si lo decimos en términos jurídicos, quiere decir que el contrato se perfecciona al fallecimiento. Y en términos coloquiales quiere decir que surte efecto el contrato cuando se muere alguien y que no se puede discutir porque estaba previsto precisamente a través de esa cláusula que se puede hacer de condición suspensiva. Entonces, el contrato le decimos, ponemos todas las cosas, que la empresa se constituyó o las empresas se constituyeron en tal fecha, que tal, y que son socios y que ante el notario, bla, 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 hacemos el contrato. Que es su voluntad suscribir este contrato, bla, 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 bla. Que se establece el valor de las empresas en tanto y que para efectos de hacer garantía, la garantía viable, se suscriben los seguros con Grupo Nacional Provincial SAB por las cantidades de tanto, la póliza número tanto, a favor del señor fulano de tal, de tal, de tal y tal. Y para estos efectos, lo que muchos de nuestros colegas hacen, que está muy mal hecho, es decir: oye, pues beneficiarios cruzados, ¿verdad? Tú me dejas a mí y a mi compadre, y yo te dejo a ti y a mi hermano, etcétera, etcétera. Eso está muy mal hecho. ¿Por qué? Porque si yo dejo a mi hermano de beneficiario, le van a retener el 20% porque no es de línea directa, ni es mi cónyuge, ni es mi concubino, ¿verdad? Entonces 20%. En cambio, si en la póliza lo dejo en forma directa como beneficiario a mi familia, a mi esposa, a mis hijos,
Estas personas a las cuales no van a tener ninguna parte de retención. Ahora, en el contrato establecemos que con esa suma asegurada se darán por pagadas las acciones y que se comprometen los herederos a entregar las acciones una vez que se haya liquidado el seguro. Se dan por pagados. No hablamos de hombre clave. Se acabó. Órale. Por eso dije, no hay una receta, no tengo esto aquí. Les puedo decir algunas, pero no estas. Sí. Los pongo como testigos, no tienen que ser parte del contrato. Ellos son testigos para que sepan. Mira, más allá, hago un protocolo familiar y un protocolo empresarial. Entonces, con esto se establecen los criterios, la gente sabe qué va a pasar. ¿Saben cuando firmamos este tipo de contratos? ¿Qué me ha sucedido? Que las esposas llegan y me dicen, ay Paco, muchas gracias, ahora sí ya sé qué va a pasar, porque mi malvado marido no me quería decir, siempre que le preguntaba, oye, ¿y si tú te mueres qué va a pasar? No te preocupes, valgo más muerto que vivo. Sí, eso mínimo. Y a ver, pensar, que vieja ya me quiere ver muerto. Perdón, ya no tenemos tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Voy a pues lástima, porque como les dije, era una probadita. El tema es un tema verdaderamente extraordinario, es mucho más abundante que eso. Fíjense cómo entramos con planeación patrimonial. Hablamos del patrimonio inmobiliario, a lo mejor hablamos del patrimonio inmobiliario en el extranjero, podríamos hablar de repatriación de capitales, pero podríamos hablar, finalmente, nuestro talento de aseguradores nos está llevando a vender unos seguros de socios que van a ser directamente pagados que van a ser deducibles y que tienen una gran ventaja. Si utilizamos planes que contemplen valores garantizados, es 0 impuesto al final. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Yo quisiera haber continuado y con mucho gusto tengo un criterio para esto, que es si algún colega me manda un correo, les doy respuesta prácticamente de inmediato, y si es una llamada telefónica, con mucho gusto los atiendo, y si quieren visitarme en mis oficinas, con mucho gusto los recibo. Sí. frregil@cdecasa.com.mx. Les agradezco muchísimo su atención. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda activar la campanita, darle like y compartir. ¡Gracias!